¿Alguna vez un fracaso aparente en el aula se convirtió en el mayor de los éxitos? Bueno, hoy vamos a analizar la historia de una maestra que, gracias a una técnica superpoderosa llamada práctica reflexiva, logró transformar un proyecto que parecía totalmente perdido en una experiencia de aprendizaje de verdad inolvidable. Acompáñenme a descubrir cómo lo hizo. Todo arranca con una verdad que, seamos sinceros, es un poco incómoda. Está capturada perfectamente en esta cita de una maestra, Maite. Para poder mejorar, lo primero es tener el valor de cuestionar los propios métodos, de admitir que, oye, quizás hay una forma mejor de hacer las cosas. Y esa honestidad, esa vulnerabilidad es justo el punto de partida de nuestra historia. Y aquí entra nuestra protagonista, Karen, una maestra de 4º grado. Ella y sus colegas sentían como una insatisfacción que compartían. Percibían que algo no estaba funcionando en su forma de enseñar, como una desconexión entre lo que planeaban y lo que de verdad les interesaba a los niños. Y lo interesante es que identificaron el problema con una claridad asombrosa. Su enseñanza era muy directiva, ¿no? De arriba para abajo. Ellos, los maestros, decidían todo, seguían el plan rígidamente y los estudiantes, pues eran básicamente receptores pasivos. El resultado, poca motivación y un aprendizaje que no calaba hondo. Sabían que necesitaban un cambio, y urgente. Y entonces, de la nada, apareció la oportunidad perfecta. Un perrito abandonado que capturó la atención y, sobre todo, la preocupación de toda la clase. Karen vio ahí el potencial y lanzó un proyecto que los mismos alumnos bautizaron Buscando un hogar. El entusiasmo era total. Parecía el comienzo de algo realmente grande. Pero de repente, la catástrofe. El centro de su proyecto, el motor que movía todo el interés de los niños, simplemente desapareció. Karen sintió una frustración tremenda. Como ella misma lo dijo, su proyecto, que prometía tanto, se había esfumado. Estaban en un momento de crisis total. Y es aquí, justo en este punto, donde todo cambia. En lugar de dejar que Karen se hundiera en la frustración, sus colegas intervinieron. Y a través de preguntas muy sencillas pero poderosas, la ayudaron a reformular el problema. A ver, la preocupación no era solo ese perrito en específico, sino el abandono de animales en general. Su problema individual se transformó, de pronto, en una investigación colectiva. Y con esta nueva perspectiva, la magia volvió al salón. Un alumno, Faustino, comentó como si nada que su mamá estaba buscando un hogar para 2 cachorros que tenían en casa. ¡Listo! La chispa se reavivó al instante, pero esta vez con una base mucho más sólida y un propósito claro que venía de los propios estudiantes. Y el nivel de trabajo que asumieron fue increíble. En serio, esto ya no era un simple proyecto escolar. Se convirtió en una misión real y compleja, liderada enteramente por los niños. Investigaron, crearon materiales de difusión, diseñaron encuestas, analizaron perfiles de candidatos e incluso realizaron entrevistas formales a las familias, como profesionales. Para que nos hagamos una idea del nivel de análisis que alcanzaron, los estudiantes no solo recogieron datos con sus encuestas, no. Crearon un total de 9 gráficas diferentes para organizar, visualizar y presentar toda la información que habían recopilado. Estaban aplicando matemáticas y estadística a un problema del mundo real que de verdad les importaba. Y lo mejor es que el éxito del proyecto no fue el final, sino el comienzo de algo más. Esta pregunta de un alumno, que es bastante graciosa, desató una nueva conversación sobre animales salvajes y domésticos. Y eso se convirtió, de una forma supernatural, en el siguiente proyecto de investigación de la clase, impulsado 100% por su propia curiosidad. Bueno, ya vimos la historia. Ahora pasemos de la anécdota al análisis, para entender bien cómo se construye un éxito así. Lo que le permitió a Karen transformar ese momento de crisis fue una herramienta muy poderosa, la reflexión colectiva. Vamos a desglosar qué es y, sobre todo, cómo funciona. En esencia, es esto: un espacio seguro, un espacio de confianza donde los docentes pueden hablar con honestidad sobre lo que pasa en sus aulas. El objetivo no es juzgar ni criticar, sino entender juntos, co-construir un conocimiento que sale de la práctica real para mejorarla. La primera clave es simplemente esa: entender.
La reflexión arranca cuando los maestros se sienten lo suficientemente seguros como para compartir sus frustraciones, sus dudas sobre el aprendizaje de los alumnos, justo como lo hicieron Karen y su grupo. Y es precisamente en ese intercambio honesto donde ocurre el cambio. Darse cuenta de las propias limitaciones es lo que, como dice la fuente, detona la imaginación. Permite empezar a visualizar, a crear mundos pedagógicos posibles, nuevas formas de actuar que antes ni se nos ocurrían. Segundo punto que es crucial. Esto no es una solución mágica que pasa una vez y ya está. Es más bien un ciclo continuo. Acción, observación, diálogo y ajuste. Mejorar la enseñanza requiere un esfuerzo constante, una adaptación permanente. Y esto es clave, ¿eh? La reflexión no es magia. Pensemos en Karen. Incluso después de decidir cambiar, volvió a sentir frustración cuando la señora se llevó al perrito. Fue el proceso continuo de reflexión con sus colegas lo que la ayudó a superar ese nuevo obstáculo y a seguir adelante. No fue un acto, fue un proceso. Aquí llegamos a una diferencia fundamental. La reflexión colectiva no busca crear un guión único, una receta que todos los maestros deban seguir al pie de la letra. Todo lo contrario, lo que genera es un repertorio de ideas y estrategias que cada docente adapta y co-crea con sus alumnos. Se pasa de la uniformidad a la personalización. Para poder reflexionar sobre algo, primero hay que poder verlo. Por eso es tan importante documentar la práctica. Karen, por ejemplo, usaba un diario de trabajo. Otros pueden usar fotos, videos, lo que sea. La herramienta no es lo más importante. Lo que importa es hacer la práctica tangible, accesible, para poder analizarla y discutirla en grupo. Y llegamos a la clave final, y quizá la más difícil de todas, la humildad. La verdadera reflexión exige la voluntad de aceptar que los propios métodos pueden ser parte del problema y que por lo tanto necesitan cambiar. Sin esta disposición, cualquier análisis se queda en la superficie, no llega a nada. Muy bien, ya vimos la historia, ya vimos la teoría. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo se puede empezar a aplicar esto? Pues el material original nos da una herramienta muy concreta para dar el primer paso. Estas preguntas son un excelente punto de partida para cualquier docente. Son como una guía para empezar a cuestionar el propio trabajo, para dejar de dar las cosas por sentadas y empezar a ver con otros ojos lo que de verdad pasa en el aula, poniendo especial atención en el rol y la reacción de los estudiantes. La historia de Karen nos muestra que reflexionar sobre la práctica no es solo para corregir errores, es para abrir la imaginación. Nos permite, como decía el autor Jerome Bruner, crear mundos posibles. La pregunta, entonces, no es solo cómo mejorar lo que ya existe, sino qué nuevas y asombrosas realidades de aprendizaje se pueden construir en conjunto a partir de ahora.